familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy al día, el día que todos yo creo que estáis esperando del mantenimiento del DSG del pequeñín, del S3. Como sabéis, este tiene un cambio de 7 velocidades DSG, el cual lleva todos estos productos que veis por aquí, que le vamos a poner, en este caso, la marca Ravenol, con los respectivos aditivos de Xenum, limpiador y el aditivo para que aguante, digamos, un poquito más. Tenemos productos muy top, Ravenol y Xenum, para nuestro cochecito, que a día de hoy creo que iría full Ravenol y full Xenum. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4. ¿Y cómo vamos a hacer este mantenimiento a día de hoy? Estamos, como veis, en M2 Motor, y lo que vamos a hacer aquí en M2 Motor es la diálisis a la caja de cambios de 7 velocidades. También está para los de 6 velocidades y cualquier caja, digamos, automática, pero la diálisis lo hace una máquina especial en, digamos, inyectar aceite de la caja de cambios, inyectarla y a la vez sacar la mala. Se ve por dos tubitos, que se ve, digamos, la que ya está usada y la que vamos a inyectar nueva, y lo que vamos a hacer es una limpieza total, que lo vais a ver en la máquina que tenemos ahí detrás, que ahora os la presentaremos aquí y diremos cómo se utiliza. Veréis cómo se va limpiando todo el circuito, todo, absolutamente todo, que es lo bueno de esto. Así que por eso hemos traído 10 litros de Ravenol, para que al final, mejor que sobre, que nunca que falte. Así que vamos a explicaros un poquito cómo es esto de la diálisis en la caja de cambios, en este caso en la DSG de 7 velocidades, cómo cambiar el filtro de la caja de cambios, etcétera, etcétera. Así que si te gusta este vídeo, mantente al loro, porque se viene todo el mantenimiento de la caja de cambios. Estos son los dos aditivos que vamos a incluir en nuestro cochecito. Este, el T-Flash, es el encargado de limpiar, digamos, todo el circuito. Es el primero que vamos a incluir en la máquina para que limpie el circuito completo. Le daremos un enjuague con este de aquí, y luego, cuando ya terminemos, tenemos este ATF X375 de Xenum, de la marca Xenum, los dos, que nos lo ha proporcionado los buenos de Aditivos X, que su uso será de limpiar bien la caja de cambio, y con este aditivar un poquito más lo que es este, sería de los buenos de Ravenol, que como sabéis también nos lo ha proporcionado compralubricantes.com, y tenéis un código de descuento con el canal, el nombre de Vegas, que veis aquí. En la descripción os voy a dejar todos los links a estos productos, y tenéis un descuentito en cualquiera de los lubricantes, como bien sabéis, ya sean aceites, ya sea DSG, ya sea Haldex, de todos los líquidos que podáis meter al coche, tenéis un descuentito de parte del canal. Así que vamos a montar todo esto y os presentaremos la máquina de diálisis. No sé si lo vais a poder ver, pero ahí al fondo está el portafiltros. En este es un poquito dificilito el acceso, porque lo tienes que coger por abajo, ya que este es 4 y es el DSG 7, así que es un poquito diferente a algunos otros que hemos estado viendo, que en principio pensábamos que estaba debajo de la batería, pero en este caso dan un acceso bastante complicado. Pero vamos a intentar acceder y quitarlo, porque hay que cambiar ese filtro siempre que se cambia el DSG. Esto, como veis, es el filtro, el portafiltros, y este es el que hay que sustituir siempre que hagamos el cambio del DSG. Así que, como veis, con buena herramienta, como se dice, bien se jode. Y al ser tan complicado, no se llega a apreciar, pero bueno, ha salido un poquito por ahí. Ahora lo que hay que poner es un utensilio para que la máquina de diálisis conecte como si fuera un filtro ahí y haga pues su uso, que ahora os explicaremos un poco cómo es el uso de esta máquina. Como veis, digamos que este es el adaptador que tiene ahora, que sería como el portafiltros, y tiene dos entradas. Este sería la salida y este sería la entrada de DSG. Así que haríamos como un circuito, y bueno, este es su utensilio, poner un portafiltros, digámoslo así, con entrada y salida de aceite usado y aceite nuevo. Si podéis apreciar ahí al fondo, que no se enfoca, pero digamos que en la parte de ahí ya hemos puesto el portafiltros, y ahora lo que tenemos que hacer es conectar estas dos mangueritas de aquí. Esta será para la salida del aceite antiguo y esta será para la entrada del nuevo aceite, que como veis ahí, pues vamos a poner esa marca. Y lo bueno es que aquí están conectados estos tubos, que aquí veremos el aceite usado y el nuevo aceite cuando se esté metiendo, y así veremos, comprobaremos desde aquí, pues que el aceite usado se ponga del mismo color que el aceite nuevo, y ya estaría.
así que vamos a explicarlo poquito a poco, pero para acceder ahí es un poquito misterio. Esto parece complicado para hacerlo tú solito en casa. Ahí, como veis, hemos conectado lo que os hemos comentado, las dos tuberías, y ahora procederemos al buen cambio. Primero, como siempre, una buena limpieza. Dejaremos 20 minutos el coche arrancado para que este producto haga su efecto, pase por toda la caja de cambios, esté ciclando toda la caja de cambios, todo el rato, y en 20 minutos lo que haremos es vaciar el circuito para luego, a posterior, rellenar. Muchos diréis, si la máquina empieza a funcionar, si no tiene filtro ahora mismo, ¿cómo funciona? La máquina, como veis, tiene su propio filtro, y lo que vamos a ponerle es el T-Flash, que es el limpiador, para que funcione, digamos, durante 20 minutos, y con el filtro de la máquina estemos 20 minutos y ya se retire toda la maldad que iba el coche dentro. ¡El hombre bajito! Joder, me tengo que romper el brazo o tú caerte ahí abajo. Él es Álvaro, el dueño de M2 Motor, que nos va a explicar un poco cómo funciona esto de la diálisis. Eso es. Vamos a explicar un poquito el principio de funcionamiento de la máquina de diálisis. Lo vamos a ir guiando un poquito paso a paso. Y es fácil y sencillo, pero él, que es el experto, nos va a explicar mejor que yo no, porque no tengo ni puta idea. Pero ni puta idea. Ni puta idea. Yo he traído el bicho y ya está. Bueno, vamos a explicaros un poquito en qué consiste todo lo que vamos a hacer y qué producto vamos a utilizar. Ahora, gracias a, bueno, a ciertas marcas que están sacando productos bastante novedosos, aparte de cambiar el aceite tanto al motor o a la caja de cambios, se pueden utilizar otros productos como limpiadores, tanto de motor como de transmisiones, o también de tratamientos cerámicos, pues un poquito para evitar el tema de los roces y que no llegue a tener tanta temperatura a la hora de funcionar. Entonces nosotros vamos a utilizar un producto de Xenon, se llama T-Flash, T-Flash para los que saben un poquito más saben inglés, ¿vale? Como limpiador. Esta máquina también tiene un programa, una manera de poder accionar este limpiador. Luego vamos a meter aceite y luego contaremos también qué vamos a hacer con este cerámico y cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Diálisis, bueno, si sabéis el principio de funcionamiento de una diálisis, pues como la de los hospitales con la sangre, pues esto es igual con el aceite en la caja de cambios. Bueno, este es el latiguillo que lo que va a hacer es entrar en el bote de T-Flash, lo vamos a colocar aquí, vamos a accionar el programa que tenemos de aditivo y vamos a ver funcionar el aditivo por la propia máquina, pasando por el filtro. Digamos que vamos a ver por donde pone New Oil, todo el aditivo, cómo entra, ¿no? El limpiador aditivo, que esto es un limpiador. Eso es un recordamos. Limpiador. Una vez que el limpiador haya hecho su función, vamos a empezar a utilizar la máquina para hacer la diálisis del aceite nuevo y vamos a echar el ATFX 375 de Xenon, que esto es un componente cerámico que lo que va a hacer es que, digamos que va a impregnar todos los engranajes del interior de la caja, va a hacer como una especie de película protectora para evitar el desgaste, la fricción. ¿Qué conseguimos cuando no hay fricción? Pues lógicamente que la temperatura no aumente. ¿Cuándo debemos hacer esto? Si vais a la casa oficial os van a decir, bueno, me han llegado a decir que nunca, que no se puede hacer mantenimiento a estas cajas. Otros dicen 120.000. Nosotros vamos a sacar un filtro hoy y lo vais a ver, lo voy a mostrar y vais a ver un filtro con 35.000. Se debe hacer los 60, sí, aproximadamente. Nosotros lo vamos a hacer antes por dos motivos. Primero, porque a Pablo le regalan las cosas y yo se lo hago gratis. Entonces el cabrón lo hace a mitad de tiempo que el resto. Y vais a ver cómo está un filtro con 35.000 kilómetros. Entonces vais a ver cómo estaría con 60 y lógicamente os vais a dar cuenta de que 120.000 kilómetros es impracticable tener un filtro tan sucio como vamos a sacar. Y bueno, ya si hacemos caso a algunos de casas oficiales que no tiene mantenimiento, pues ya flipas en colores, ¿vale? Así que nada, me pongo al lío. Vamos al lío.
hecho es arrancar el coche. Como veis, el aceite usado no es que esté muy usado, tiene 35.000 kilómetros, pero es verdad que tiene una reprogramación esta caja de cambios y queríamos hacerle un mantenimiento un poco, pues eso, antes de lo debido. Y aparte, pues vamos a incluirle este de aquí, incluyendo encima otro aditivo premium también de Xenum que va a ir en la cajita de cambios. Así que vamos a hacer el cambio y veremos a ver si se nota mucho cuando inyectemos, porque ahora lo que está haciendo es bombear el aceite usado simplemente para que el limpiador, que lo tenemos aquí debajo, el T-Flash, que ya está añadido, esté con este filtro que está calentito ahora mismo, está funcionando, y con estos adaptadores de aquí lo único que está haciendo es circular el aceite usado, pero con el limpiador. Y ahora lo que tenemos que hacer después de los 20 minutos de rigor es eliminar todo el aceite usado, lo llenaremos y haremos el llenado hasta los mismos litros, y así haremos una limpieza total con un aceite viejo aquí, y el nuevo se irá inyectando en la caja de cambios. Creo que, no sé, tiene su misterio y que yo creo que os iba a gustar este vídeo, aunque haga ya tanto ruido, pero es que es normal, estoy debajo del motor aplicado. Como veis, ya hemos hecho un poquito, hemos quitado, este es el aceite usado, que como veis pues está a unos 6 litros más o menos, y lo que ha caído un poco pues al sacar el filtro y todas estas historias. Y luego hemos llenado esta parte de aquí, que siempre va a sobrar, pero lo que va a hacer es recircular otra vez todo ese aceite nuevo. Vamos a rellenarlo y lo que sobre pues saldrá ahora, que os explicaremos cómo sale por el sobrante. Pues como veis, ya hemos metido todo el aceite nuevo, el aceite usado lo tenemos ahí. Este tornillito que veis aquí es el tornillo de la caja DSG. Este lo que lleva es una cánula por dentro que es de plástico. Lo que vamos a hacer es desatornillarlo, y la cánula lo que va a hacer es decidir dónde está el límite del aceite de la caja de cambios. Así que si sacamos esto, todo el excedente que salga es la medición exacta para dejar la caja de cambios a nivel. El aceite que tiene que llevar es lo que la cánula que lleva dentro esto de plástico es lo que va a decidir. Así que vamos a desatornillar y a ver cuánto nos hemos pasado o no. Mejor pasarse un poquito que no que dejarlo corto. De todas maneras, si nos hemos quedado cortos, pues metemos más. Ahora ya con la máquina ya hemos terminado. Ahora simplemente tenemos que quitar el empalme del filtro, y ahora cambiamos el filtro. Como veis aquí, este es el filtro que teníamos del DSG antiguo, que estaba dentro del portafiltros, y este es el nuevo. O sea, el nuevo, mira cómo tiene que venir, blanquito como la leche, y ya lo teníamos un pelín sucito. Así que cambiamos filtro, metemos filtro en la máquina, arrancamos un poquito el coche para que circule todo, vemos los líquidos si se ha quedado bien, y ya estaría la maquinaria ya todo ready para darle fuego durante otros 30.000 kilómetros por lo menos. Antes de quitar el sobrante, lo que vamos a hacer en la palanca de cambios, como veis aquí, primero me van a indicar un poquito, porque esto no lo he hecho nunca. Freno, marcha atrás, soltamos freno. El coche, como veis, está circulando un poquito a 7 kilómetros por hora. Lo que estamos haciendo es que todas las marchas, todos los engranajes empiecen a entrar aceite por todos sus pasos de la caja de cambios. Vamos a estar haciéndolo así, como está en temperatura de trabajo, ahora es el momento para hacer esto y que pase todo el aceite nuevo por todas las zonas, por la P, por la R, por la neutra y por la directa. Lo dejamos así un tiempecito, así por todas las marchas, un par de veces, las que queramos, y en cuanto ya lo hagamos un par de veces, ponemos la P y quitamos el sobrante de lo que hay dentro. Veis, estamos en directa. Lo que vamos a hacer también es, aparte de la directa, los 10 segundos de la directa lo vamos a pasar a la manual. Hacemos como que cambiamos, el coche no va a cambiar, porque el coche, como está elevado, pues va a 8 km por hora
y poco más. Pero siempre los toquecitos estos repartirá todo el aceite de la caja de cambios. Le daremos un par de toquecitos. Lo repartirá bien por todas las zonas de la caja de cambios. Volvemos a drive, otros 10 segunditos y así está la P, y ya lo hacemos 2 veces y ya estaría. Y ahora sí que sí, volvemos a subir el cochecito después de mover un poco la palanquita y vamos a quitar el excedente. When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie your lace. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet. Wiz, you was a part of the gang. No, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to. Pues ya hemos dado una vueltecita con el pequeño, la verdad que va estupendo, o sea, como el primer día, nunca mejor dicho. Y nada, muchas gracias a Compralubricantes por el Ravenol y Aditivo X por el aditivo y el limpiador, porque gracias a ello ahora el coche está como el puto primer día, incluso yo creo que mejor, porque son marcas más top, mejor de lo que viene de serie el coche, así que ya que lo tenemos reprogramado, ya que lo tenemos hecho algunas cositas, qué mejor que ponerle marcas top al coche y ya quedarnos tranquilos y que aguante por siempre esto, que aguante. Y también nos comentaron los de Aditivo X que si no sois de Madrid y no queréis venir a M2 Motor o tenéis una mini empresa en algún otro lado, tienen ellos lo que es la máquina para hacer el cambio de aceite automático a un coche. Así que os voy a dejar por aquí, son un tanto caras, pero ya me han dicho, si tenéis cualquier empresa o si estáis montando vuestro propio taller, pues oye, al final puede que os cunda una de estas, no lo sé. O sea, vosotros valorarla, os pongo en la descripción también esas máquinas y si queréis echarles un vistazo, pues oye, si a alguien le interesa, ahí están. Que sepáis que son marcas muy top y al final pues el precio es lo que vale, no se puede hacer otra cosa. Así que nada, chicos, voy a darle una huilla al coche y de verdad, muchas gracias por ver este vídeo. Ha sido un tanto largo seguramente porque hemos grabado muchas cositas, muchos procesos y espero que haya quedado claro. Cualquier cosilla que no tengáis clara, os dejo mi Instagram por aquí y también por abajo en los comentarios podéis poner cualquier cosita que se os ocurra. Muchas gracias por estar en este vídeo y nos vemos en el siguiente, que vamos a hacerle también. Ya que hemos hecho todos los mantenimientos del coche, que si no los habéis visto, los tenéis por el canal, vamos a ver cómo quitar esos avisos molestos del motor, de que te salta de mantenimiento. Así que haremos en los próximos capítulos quitando todos esos molestos sonidos de dentro del coche. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! Suscríbete, dale ya, vamos, va. Suscríbete, dale ya.